asegura que la única forma que tenemos para reconciliarnos con la vida y con la Ciudad de México es mediante la cultura y que solamente a través de esta, dice él, podremos recuperar el tejido social y los espacios públicos. Hoy una entrevista de controversia con José Alfonso Suárez del Real, próximo secretario de Cultura del gobierno de la capital del país. También hoy diremos mucho gusto a Sofía Gavilán Gelou, fotógrafa y cineasta, y recientemente presentó su exposición Murano en la Galería Aguafuerte de la Ciudad de México. Igualmente mucho gusto a Frick Martínez, emprendedor y conferencista, fundador del estudio de animación orgánica y promotor de empleo entre creativos y publicistas. Y mucho gusto a Claudia Marcuchetti, escritora nacida en La Spezia, en Italia. Ha publicado libros de cuentos, entrevistas y acaba de dar a conocer su novela Donde termina el mar. Al final compartiremos algunos tips de libros y música en Ver, Oír y No Callar. ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros. Gracias. ¿Qué tal el Mariachi Vargas? Qué sorpresa les vamos a dar al rato, ¿eh? Gracias. Bienvenidos como todas las semanas a este espacio. Muy buenas noches, mi querido Sergio. ¿Qué tal, Ricardo? Bienvenidos a esta, que ya es nuestra emisión número 161. Así que no le cambien, que ya estamos de vuelta, ¿eh? El ratón Macías. José Alfonso Suárez del Real es un periodista y político con una amplia trayectoria en el servicio público. Durante la 60ª legislatura fue presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Y en la legislatura que está por terminar de la todavía Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, destacó por su trabajo como integrante y coordinador luego de la bancada de Morena. Recientemente fue nombrado por Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, como el próximo secretario de Cultura de la capital de nuestro país. Y para hablarnos sobre cuáles habrán de ser los lineamientos de la política cultural de esta ciudad siempre tan compleja, complicada, pero también apasionante y entrañable que es la Ciudad de México, esta noche le damos la bienvenida a José Alfonso Suárez del Real, quien será secretario de Cultura del próximo gobierno capitalino que encabezará precisamente Claudia Sheinbaum. José Alfonso, gracias por estar con nosotros. Al contrario. Si hay una ciudad con cultura, con una vida cultural muy intensa, es la Ciudad de México. Definitivamente. ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué harías de diferente, José Alfonso? En primer término, coordinar todas esas acciones culturales a efecto de poder darles la visibilidad que tienen para poder acreditar que somos la capital mundial de la cultura. Y lo digo mundial. Sí, mundial. Lo digo. ¿Estás exagerando? No, no estoy exagerando. Lo digo por la cantidad de actividades culturales que se llevan a cabo que muchas veces ya pasan desapercibidas y pensamos que la cultura solamente se circunscribe a lo que ocurre en Palacio de Bellas Artes, que es del ámbito federal, del Teatro de la Ciudad, que es del ámbito del gobierno de la ciudad, o de la red de teatros, o de la red cinematográfica que tenemos, o de los conciertos que se organizan a nivel de gobierno. Perdón. El patrimonio cultural inmaterial que tiene esta ciudad es extraordinario. Cada fiesta barrial, cada procesión, la celebración del santo patrono, la organización de la batalla del 5 de mayo en el Peñón de los Baños, los actos conmemorativos de la independencia en cada uno de nuestras plazas, en cada uno de nuestros barrios, y qué decir del Día de Muertos, es simple y llanamente una primera muestra de lo que es natural y cotidiano, pero que forma parte de lo que hoy la UNESCO reconoce como
el patrimonio cultural inmaterial, que en el caso de las nuevas disposiciones legislativas aplicables al gobierno de la ciudad y a lo que son o serán los gobiernos de alcaldías, los tramos de responsabilidad más importante para nosotros son definitivamente el patrimonio cultural inmaterial. Ahora, cuando se está hablando por parte del nuevo gobierno, desde López Obrador, la propia próxima jefa de gobierno, de austeridad, ¿cómo vas a encarar este reto, admitiendo que muchas de las actividades culturales nacen espontáneamente de la propia población y no cuestan, pero otras sí costarán? ¿Qué prioridad va a tener la cultura que, como decía nuestro amado Carlos Monsiváis, claro, con una carga irónica enorme, es todo aquello que no contribuye a lo que llaman el progreso? ¿Qué tan importante será la cultura para el gobierno? Fundamental, porque el término cultura comunitaria va a ser el eje transversal que nos va a vincular con acciones propias de la educación, de la salud, del desarrollo. Es decir, justo vengo de una reunión en donde se definió y se acordó esa transversalidad, y lo que va a ser característico es la creación de los centros educativos de integración e innovación social, los famosos CESIS, en fin, estamos por definir, que serán epicentros en un proceso de, diría yo, casi quirúrgico, de en donde vamos a generar estos centros en donde al mismo tiempo vas a poder concluir un proceso educativo trunco, vas a poder contar con el apoyo y la orientación para conformar cooperativas, y vas a poder ejercer tus derechos culturales a nivel de talleres y a nivel de festivales comunitarios. ¿Qué pasa con estos festivales que hemos tenido en el pasado, como el Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México? Mira, el Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México, con Francesca Saldívar vamos a platicar y lo vamos a revitalizar. Y revitalizarlo quiere decir volverlo a su origen comunitario, que sea un festival en donde no solamente el patronato y quienes pueden acudir a los eventos culturales, que son de altísima calidad, que se llevan a cabo, sino también pensar... ¿Esos no van a desaparecer, esos eventos? Al contrario, se van a potenciar, porque lo que pretendemos es de que se compartan con la comunidad. Queremos restablecer el tejido social, sino crear comunidad, volver a creer en la comunidad, en el sentido comunitario del quehacer cultural. Ahora bien, ¿qué vas a hacer frente al desafío también que plantea esta nueva realidad en la Ciudad de México? Van a haber eventos innovadores en todos sentidos. Tendremos, sí, una jefa de gobierno, pero tendremos, ya lo mencionabas, alcaldías. Tendremos por vez primera un congreso de la Ciudad de México, que por ahí anda la inquietud, alguien dice que hay que quitarle la marca de CDMX, yo no sé tú si tienes un punto de vista al respecto, pero ¿cómo vas a hacer para que las alcaldías sigan teniendo sus propias expresiones culturales? Las hay en Coyoacán, las hay en Iztapalapa, las hay en todos los lugares. Mira, y al mismo tiempo una coordinación que le dé sentido. La propia ley de alcaldías, y acuérdate que tuve el honor de presidir las mesas de trabajo, es la única ley que se hizo abierta al público, que se hizo 15 sesiones de trabajo en donde intervino quien quiso intervenir en esa ley de manera muy particular, y me preocupé porque el proceso cultural quedase perfectamente establecido, respetando la autonomía de gestión de los alcaldes, pero entendiendo que si coordinamos los esfuerzos, va a ser mucho más redituable para garantizar el derecho de acceso a la cultura a un mayor número de personas. Por ejemplo, si una alcaldía
que tiene esa inclinación a generar una serie de actividades culturales que son relevantes e importantes, comparte esas actividades culturales con una alcaldía que por cuestiones financieras económicas no tiene la posibilidad de hacerlo, pues ya allí estaríamos creando públicos en un nuevo territorio y estaríamos generando la colaboración que la ley de alcaldías contempla en ese ámbito en particular. Y la coordinación con el gobierno de la Ciudad de México también va a ser muy importante. Tomemos como ejemplo a Omara Portuondo. El gobierno federal la trae a la Ciudad de México, la presenta Bellas Artes. La invitamos nosotros a Zócalo Capitalino. Iztapalapa a el Foro Cuitláhuac. Tláhuac lo lleva a su explanada delegacional. Azcapotzalco la invita a el Parque Bicentenario junto aprovechar con que está aquí Miguel para hacer mil cosas, ¿no? Exactamente. Estos centros comunitarios, los CECIS o como se llamen, ¿cómo operan y en qué se distinguen, por ejemplo, y qué va a pasar con los faros que hoy tenemos, por ejemplo? Los faros son un aporte de los gobiernos de izquierda en materia de cultura fundamentales. Los faros tienen que fortalecerse y tienen que producirse nuevos faros en nuevos puntos de la ciudad, porque están pensados de manera muy particular para atender a la población juvenil. Los CECIS son más amplios, van tanto a los niños que pueden terminar una educación primaria, que pueden terminar la secundaria. ¿Escuelas? Ya estamos ¿Son escuelas? son un componente, es un epicentro de generación de comunidad. Es una parte, tiene el componente educativo que te va a permitir el concluir ciertos periodos educativos a través de computadoras y con tutores, pero al mismo tiempo la comunidad va a poder elegir entre 3 y 5 talleres culturales. Uno de ellos que va a ser básico, ajedrez, por ponerte el ejemplo. Teatro, si lo quieren música, se puede dar la música. Tendrá también el componente de prevención sanitaria, tendrá el componente de orientación e impulso, emprendeduría para las cooperativas, fundamentalmente en el caso de mujeres. Pues José Alfonso Suárez del Real, gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Te insistimos a ver si nos encontramos un día de estos ahí con los tipos pero sin me cuidado encantará en encontrarme con ustedes en alguno de esos sitios, en alguno de los panteones monumentales que hay aquí, el de Tepeyac, el de San Fernando. Con gusto los Por supuesto. acompañamos. Venga, gracias. Bueno, y nosotros continuamos. Pues ya llegó esa sección que a mí me da mucho gusto siempre tener. No, y para que veas, oye, de verdad tenemos un grupo breve pero intenso, heterogéneo y muy rico y muy sabroso. Vente, ¿verdad? Sofía, por favor. Sofía, vas a ver ¿cómo qué estás? cosas tan Muchas bellísimas gracias. y tan ¿Qué tal? impactantes Mucho hace, gusto. Qué mañoso, ¿verdad? Un saludo francés. No, que Pues no es sí, no, no hay francés, problema. es listo. Se pasa de listo. Frick, venga, mi cuate, ¿cómo con estás? su Hola, propuesta mucho de gusto. hacer negocios ¿cómo estás? muy Bien, fregones, gracias. Me parece muy fregones. Y Claudia Marcuchetti, gusto. mira, te Hola. presenta a Hola, Sofía. mucho gusto. De hecho, Claudia, ¿cómo estás? Claudia Marcuchetti. Mucho que es una gusto. querida No te sorprenderá que sean dobles. amiga de hace un tiempo. Mucho gusto, mucho gusto. Sofía, Frick, Hola, Claudia. ¿Cómo están? Mucho gusto, ahora sí. Ya nada más como nos conocemos, ya no me das besos a mí. Nomás a Sarmiento. Luego se nota, se nota. discriminación, La ¿verdad? discriminación. Que tú también eres como aquí algunas personas muy de high level. ¿O cómo? Pero como si no me conociera, Podrías sintetizar, Ricardo. no, pero bueno, pues a lo mejor hay algunas personas que no. ¿Cómo sintetizarías tu estancia en México? ¿Qué te enamoró de este país y qué quieres decirnos en esta novela que es de verdad inquietante y además precioso desde el título, te lo Donde dije, termina el donde mar. termina el mar? Pues Es fíjate, biográfica. Un
un poco. Todo lo que escribo siempre creo que hay una parte de autobiográfico, pues uno no puede desapegarse, ¿no? A la hora de escribir sale necesariamente quién eres. Y bueno, esta novela particularmente tiene que ver con mis orígenes italianos. Comienza en La Spezia en 1945, el final de la Segunda Guerra Mundial, y la inspiró un personaje que descubrí tarde en la vida, mi padre. Yo no hablé con él casi 20 años. Entonces, pues imagínate, de pronto recibí esta llamada: estoy en Italia, estoy en el hospital, eres mi única hija, ven a verme. Y de ahí, pues, se desencadenó una serie de vivencias, entre las cuales mi enfrentamiento con la vejez, que yo veía como algo todavía lejano, y sin embargo, mi pero ya generación... te pasas, pero como oye, dicen mi los chavos, generación tiene te que ver pasas, la vejez de los te padres, pasas. porque al final no es nada más la propia, es también la que nos ¿Tú enfrenta también con la te de los ves a demás. ti misma en tu obra? ¿O Sí, qué? sí, totalmente. Bueno, intento también reflejar lo que estoy viendo, o sea, igual como despegarme de mí misma para poder hablarle al espectador. O sea, sí hay como un poco de despersonalización. Es más difícil eso, ¿no? De alguna, como novelista, pues te aíslas, pero ¿cómo lo haces en un arte visual? Yo creo entrando en un estado de trance. Sí, como poner música, digamos, aunque la fotografía la tomas en un milisegundo, hay como todo un proceso en el que dices, ¿qué voy a armar con esta serie? ¿Qué es lo que va a querer decir? ¿En qué momento de mi vida estoy? Entonces, como que resumes todas esas cosas en tu cabeza y una vez que ya vas a hacer el photoshoot, entras en un trance y ya siento como que la persona desaparece. No suena muy mágico, ¿Tú pero... crees que podrías escribir algo así como cómo hacer novelas y fotografías fregonas? Seguro algo se me ocurrirá. Pero la gente cuando lee mi libro me dice, es como que si estuviera platicando contigo. A ver, veo que traes 2 ejemplares. A ver, Supongo que primero son se los voy a Crea un obsequiar. negocio. uno para el señor Crea un Rocha. negocio fregón. Si este fuera un negocio, pues crea un programa fregón. Ajá. Aquí En 20 pasos, a ver si en 20 aprendemos pasos. algo, ¿no? Exacto. ¿Cómo sí. se Ahí te se nos ocurrió? pega. ¿Cómo se te ocurrió Pues hacer este después libro? de 20 años que llevo de emprendedor, llevo 20 años sin tener un empleo, dedicándome a lo que realmente me apasiona. ¿Por qué emprendedor y no empresario? A ver, ¿porque eres chavo? Es que ¿Porque eres millennial? ¿O qué? emprender es empezar con algo y ya después te puedes convertir en empresario si se hace la empresa. Pero si no, nada más fuiste alguien que trae una idea de negocio y a ver si pega o no. Entonces, he tenido muchas ideas, de las cuales unas han pegado muy bien, otras no. Y entre tanto éxito y fracaso, terminé haciendo, después de 20 años, esta metodología que está certificada por el Instituto Nacional del Emprendedor. Y lo puse como en 20 pasos, para que la gente no se gaste todo su dinero y que pueda crear y dedicarse a lo que les apasiona de verdad. ¿Cómo fue la historia de tu familia en este sentido? De tener un negocio, de tener una Fíjate. forma de vida. ¿Mm? Fíjate que yo siempre he sido, bueno, vengo de la iniciativa privada, yo soy arquitecta, fui constructora y fui empresaria, entonces pues de ahí vengo, ¿no? Mi familia realmente no, la verdad es que mi padre, que es un poco el inspirador de esta novela, fue un hombre que hizo de todo menos emprender, digamos, negocios, cosa que le salía muy mal, entonces él fue jugador, incluso alcohólico en algún momento de su vida, cazador de ballenas y bueno, muchas otras cosas que nada tienen que exótico. ver con producir Qué dinero. divertido. ¿Él aparece en la novela o nada más la inspira? Sí. La inspira, ¿no? Sí. Yo creo que sí, yo siempre como novelista partes de una realidad y luego la transformas, la diseccionas, la condimentas, la transfiguras y llegas a hacer novela de ficción, es decir, mentiras, ¿no? Yo eso es lo que me dedico, a contar mentiras, no soy político, pero sí cuento mentiras como ficción, no es real. ¿Cómo? Es Dices, decir, te dedicas a ver. A ver. Te dedicas a decir mentiras. A contar. No como los políticos. No, ¿cómo? Si los políticos viven de decir mentiras, se están haciendo la pero competencia. no soy, dije, hago lo mismo, pero no soy política. Esa es más bien. O sea, cuentan mentiras igual que yo, pero yo las cuento con un propósito, el de entretener y el de también, como decían, entre las mentiras hay muchas verdades, ¿no? Sobre todo en las mentiras literarias. O incluso cuando uno monta una película, a lo mejor es mentira, pero hay mucha verdad y es una forma de expresar una idea que está detrás ¿Tú de esto. quieres Sofía, sí. platicar historias, Sofía? Claro, sí. ¿Qué Por quieres ejemplo, en hacer? Murano. Las hemos estado viendo, tus obras. Sí. Bellísimas. Gracias, muchísimas gracias. Pues sí, yo creo, tengo muchísimas ganas de hacer ficción y estoy totalmente de acuerdo. O sea, uno cuenta ficciones, pero al final es para contar algo que esté en la naturaleza humana, algo que le haga vibrar a todo el mundo. Pero a ver, en Murano, ¿qué nos cuentas? En esta Murano, exposición. Sí. yo creo que más que una historia, digamos, fija, yo lo que llamo son más a las emociones. Entonces no hay una historia en la que haya, por ejemplo, un personaje que está haciendo tal cosa. O sea, apenas si se ven figuras
de piernas en algunas, pero todas son abstractas. Entonces no hay ninguna, no hay nada figurativo. ¿Y Todos cuál son sería emociones. la emoción que buscas expresar? La emoción yo creo que sería la sensualidad y dejarse hipnotizar. Bueno, dejarse hipnotizar no es una emoción en sí, pero diría a lo mejor una tranquilidad muy penetrante. Muy bien, gracias. Gracias, Claudia Frick. A ustedes. Muchas placer. gracias a por estar con ustedes. nosotros. Un honor estar Gracias. aquí. Sí, Un un gusto. honor. Ha sido muy Queremos rico, fotos. muy Igualmente a sabroso. ustedes. Platicar con Sí, ustedes. Gracias, igualmente. Suerte a todos. chicas. Mucho gusto y Hermosas. nosotros continuamos. Y en la víspera de este 15 de septiembre, en el que celebramos un aniversario más del inicio de la lucha de independencia de México, esta bella y emotiva muestra de mexicanidad, nada menos que con el mejor mariachi del mundo, sin discusión alguna, el Vargas de Tecalitlán. ¿Y en qué escenario, Sergio? Pues sí, Ricardo, se trata nada menos que la sala de asambleas del mismísimo Palacio de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, donde el Mariachi Vargas tuvo una memorable actuación en el marco de un evento denominado Raíces de México. Ahí también lo escuchamos, se dejó escuchar con el tema El Viajero, del compositor guanajuatense Roberto Sierra, con un arreglo de mi siempre recordado Pepe Martínez. El Palacio de las Naciones, que lució una bandera de la ONU junto con otra de México, estuvo abarrotado esa noche para escuchar nuestra música con el Mariachi Vargas de Tecalitlán, el cual ya ha retomado su gira internacional acompañando pues nada menos que a un cantante de moda que se llama Luis Miguel. Y desde aquí un abrazo cálido, enorme, fraterno al gran maestro Rubén Fuentes, que fue el reinventor del Vargas de Tecalitlán, como lo escuchamos actualmente. Y veo que traemos Para libros. leer, ¿te parece A ver. bien? Esto, Marwan Soto Antaki es un joven escritor, quizás ya no tan joven, pero yo lo conocí de niño, hijo de Ikram Antaki, esta filósofa tan extraordinaria, y ha hecho una serie de libros. Primero empezó con novelas, pero lleva una serie de libros de carácter filosófico, por así decirlo, que nos han llevado a pensar Medio Oriente, a pensar México, y ahora nos invita a pensar Occidente. Es un libro, el de Marwan Soto Antaki, que nos permite precisamente entender qué es este concepto tan vago y tan importante en la historia del mundo que conocemos como Occidente. Y les traigo una propuesta apasionante de Pedro J. Fernández, el autor de aquel bestseller llamado Yo Díaz Iturbide, el otro padre de la patria, aludiendo pues a que el padre que conocemos todos es Hidalgo, ¿no? Pero dice su autor, esta es la historia que no te han contado del hombre que liberó a México, se convirtió en su primer emperador y fue aplaudido como el dragón de hierro, el héroe que olvidó la historia oficial, un personaje polémico, Sin de duda. Iturbide. Y bueno, yo creo que es un libro para todos muy, muy Hay recomendable. quien dice que es el verdadero padre de la Pues patria. sí, el verdadero, el Y liberador este de 14 de México. septiembre, pues Ujú. tenemos que reflexionarlo. Pero Así que hay muchas razones por las cuales echarle un ojo a esta figura fundamental de nuestra historia. Bueno, y así llegamos al final de nuestro programa de hoy. recuerde usted que en una semana estaremos aquí nuevamente en lo que será nuestra emisión número 162. Así que hasta entonces, hasta siempre.